¿Qué son tasas demográficas? Son herramientas estadísticas que se usan para expresar los valores u otros datos para así lograr un mejor análisis y comprensión. Por su parte, la tasa demográfica se refiere a la frecuencia relativa con la que se producen ciertos acontecimientos en relación a la población media existente durante el tiempo en que se han registrado tales acontecimientos. Es un conjunto de datos que vinculan el tamaño y el crecimiento poblacional con la dinámica de los componentes que intervienen en él, como lo son fecundidad, mortalidad o migraciones, así como los efectos en su composición, por ejemplo, por sexo, edad, lugar de nacimiento, situación conyugal u hogares. Estas indican cuán común y cómo suceden los eventos y la mayoría se expresan referidas a 1000 habitantes. Las tasas demográficas se diferencian entre tasas brutas, calculadas para toda la población, y tasas específicas, calculadas para un subgrupo de población específico. La mortalidad estudia la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población, área geográfica o periodo determinado. Si bien la tasa bruta de mortalidad da una idea de cambio de la frecuencia de las defunciones en el tiempo, este indicador está afectado por la estructura de la edad de la población. Para determinar el nivel de mortalidad de una población, el mejor indicador disponible es la esperanza de vida al nacer. ¿Para qué sirve este indicador? La mortalidad se expresa a través del nivel de mortalidad o la estructura por sexo y edad. El nivel de mortalidad medido por la esperanza de vida al nacer, que en sus siglas es EVN, y su estructura por sexo y edad, que son tasas centrales de mortalidad, son elementos demográficos importantes en el ritmo de crecimiento de la población de un determinado país o región. Pero ¿cómo es la tasa de mortalidad en Panamá? En el 2019 murieron en Panamá 21.551 personas, 440 más que el año anterior. Cada día pierden la vida en Panamá 59 personas. La tasa de mortalidad en 2019 en Panamá ha subido respecto a 2018 hasta situarse en el 5,11%, es decir, que hay 5,11 muertos por cada 1000 habitantes. Además, Panamá ha empeorado su situación en el ranking de tasa de mortalidad. Se ha movido del puesto 28 que ocupaba en 2018 hasta situarse en la posición 29 de dicho ranking. La tasa de mortalidad de una región está muy relacionada con la estructura de su población. La tasa de mortalidad varía en lo que es el espacio geográfico y su distribución, y en el tiempo, lo que sería la evolución histórica, debido a una conjunción de distintas causas, tanto naturales como sociales, entre las que podemos mencionar los factores económicos. Podemos mencionar en el trabajo de Mackenbeck del 2017, que concluye que los factores conductuales, como es fumar, el alcohol, los vicios, tanto como los factores estructurales, la pobreza, la política nacional económica y las condiciones culturales que se dan en un país, contribuyen a las variaciones entre países en la magnitud de la desigualdad económica y social en la mortalidad. Bersukov y Feith en el año 2005 demuestran que los factores socioeconómicos, grado de urbanización, la mejora de la educación de la población, mejora en el sistema de sanidad que presenta un país y la social, se da con la expansión de la cobertura de los servicios, desempeñan tradicionalmente un papel muy importante en lo que sería la prolongación de la vida humana durante el envejecimiento. Sin duda, la calidad y la esperanza de la vida de esta población, la población de edad avanzada o la población antigua, depende sustancialmente de la calidad de los aspectos sociales, económicos y ecológicos de su entorno, que imponen una serie de requerimientos fundamentales para las capacidades físicas y cognitivas de los ancianos. Labarthe en el año 2017 y von der Nissenbeck en el año 2003 muestran como factor de riesgo para aumento de mortalidad el hecho de tener unos ingresos más bajos y un nivel educativo inferior que la población. En el estudio de Nases en el año 2006 se detectó pues que en personas de edad avanzada con un nivel socioeconómico desfavorecido presentaban una relación entre su trabajo y sus ingresos mensuales. Había una alta tasa de mortalidad tras su jubilación. Como factores sociales tenemos Navarro en el 2015, que confirma que las Blue Zones
Recordemos que las blue zones son zonas de mayor longevidad que se dan en ciertas regiones, es decir, zonas donde las personas tienden a tener más años, podemos decir 100 años, 115, 120. En estas zonas se han conseguido mantener estilos de vida tradicionales, es decir, que las personas mayores tienen una mayor actividad física y son regulares durante toda su vida, al igual que se da un consumo de productos frescos, bajos niveles de estrés y un apoyo tanto familiar como social. Por otra parte, Rowley en el año 2012 y Pauling en el año 2013 han comprobado la existencia de relaciones significativas entre la longevidad y los hábitos de vida saludable, ya que producen efectos positivos sobre la salud. Gavrilov y Gavrilova en el año 2013 y Franceschi en el año 2008 confirmó que la duración de la vida está determinada por factores sociales, tanto es el estilo de vida, además de factores genéticos, medioambientales y un componente estocástico. Los picos más altos de inscripción de muertes en el registro civil se realizaron en mayo con 2.483, en julio con 2.743 y agosto con 2.668. Aunque julio fue en el mes que más registros se hicieron, la tendencia de más de 2.000 reportes se mantuvo hasta final de año. El escenario es distinto al del 2019. En estos meses nunca se superaron los 2.000 registros. El 2020 estuvo marcado por la pandemia producto de la COVID-19. En el país, el primer caso se dio a conocer el 9 de marzo. Las estadísticas del registro civil también dejan en evidencia que Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste son las provincias que más muertes registraron el año pasado. En Panamá se inscribieron 11.451 fallecimientos, en Chiriquí 3.182, mientras que en Panamá Oeste se reportaron 2.264. Otras provincias que también mantuvieron un número elevado de inscripción de defunciones son Colón con 1.556 y Veraguas con 1.316. La tasa de mortalidad general en hombres es de 166,5 por 100.000 habitantes, un 35,8% más alta que la tasa general en mujeres, que es de 106,8 por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, los hombres de 80 y más años tienen la más elevada, de 2.328,3 por 100.000 habitantes y sobrepasa en un 43,0% la mortalidad en mujeres de la misma edad, equivalente a 1.327,1 por 100.000 habitantes. En el grupo de 60 a 79 años, los hombres superan en un 41% la mortalidad de mujeres. En el de 40 a 49 años, el excedente es del 45,3%. En el grupo de 20 a 39 años es del 48,7%. Y en el grupo de menores de 20 años, la mortalidad en hombres es un 35,5% más que en las mujeres. En el 2019 murieron en Panamá 21.551 personas, 440 más que el año anterior. Cada día perdían la vida en Panamá 59 personas. Para ese entonces, las principales causas de muerte entre los panameños eran las enfermedades respiratorias, con una tasa de 119 por 100.000 habitantes. Cáncer en un 72,7 por 100.000 habitantes y los accidentes de tránsito, suicidios y homicidios en un 43,6 por cada 100.000 habitantes. Con un acumulado de 5.910 defunciones ocurridas hasta el 6 de marzo de 2021, Panamá ocupa el segundo lugar entre los países de Centroamérica con mayor número de muertes después de Guatemala, a raíz de la COVID-19. Registra una mortalidad de 138,1 por 100.000 habitantes, por encima de la mortalidad para las Américas, que es de 119,3 por 100.000 habitantes, ocupando así el tercer lugar en la región después de Estados Unidos y Perú. En la gráfica se muestra la distribución de los fallecidos por grupos de edad y sexo. Por edades se tiene que en el grupo de 80 años hay una proporción más elevada de muertes con el 18,1%. Le sigue el grupo de 70 y 79 que aporta el 10,5%, los de 60 a 69 años el 5%. Y los de 50 a 59 años el 1,8%. En menores de 49 años está entre el 0,1 y el 0,7%. La mortalidad infantil. La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población de cada 1.000 nacimientos registrados durante el primer año de su vida.
Tiene algunos factores, como el nivel de la educación de la madre, la calidad de la atención prenatal y del parto, el nacimiento prematuro, el peso al nacer, la atención inmediata al recién nacido y los alimentos del infante son determinantes fundamentales de la mortalidad infantil. La diarrea, la neumonía, las infecciones y la desnutrición siguen figurando entre las principales causas de muerte tanto de madres como del niño. La mortalidad infantil en el primer año. La consideración del primer año de vida para establecer el indicador de mortalidad infantil se debe a que el primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano. Cuando se sobrepasa el primer cumpleaños, las probabilidades de supervivencia aumentan drásticamente. Se trata de un indicador relacionado directamente con los niveles de pobreza y la calidad de la sanidad gratuita. Cada año, 2 millones de recién nacidos fallecen en su primer día de vida. Está la mortalidad intrauterina e infantil. Según la duración del embarazo y el momento de la muerte, la mortalidad se denomina en aborto hasta las 14 semanas de embarazo, la muerte fetal cuando la edad gestional es superior a 22 semanas, la muerte perinatal que es desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida. Está la mortalidad neonatal o mortalidad del recién nacido, que es desde el nacimiento hasta los 28 días. Está la mortalidad infantil, que es durante el primer año de vida, y la mortalidad en la niñez durante los primeros 5 años de vida. Tasa de mortalidad de recién nacidos o de neonatos. La tasa de mortalidad neonatal o tasa de mortalidad de recién nacidos es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1000 nacidos vivos en un año determinado. La tasa de mortalidad neonatal se incrementa en un 50% en el caso de embarazos adolescentes. Mortalidad materna. La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Prácticamente estas mujeres se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. Distribución de la mortalidad materna. El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya la diferencia entre los ricos y los pobres. Más de la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria. El mayor riesgo de la mortalidad materna corresponde a los adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muertes principales de los adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos de los que los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de muerte relacionado con el embarazo a lo largo de la vida. El riesgo de la muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida es de 1 en 4.900 en los países desarrollados y de 1 en 180 en los países en desarrollo. En los países clasificados como de estados frágiles, el riesgo es de 1 por 54, lo cual demuestra las consecuencias de la descomposición de los sistemas de salud. Causas de la mortalidad materna. Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables. Otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer. Las principales complicaciones causantes del 75% de las muertes maternas son las hemorragias graves y las infecciones, en su mayoría tras el parto, la hipertensión gestacional, que es la preeclampsia y la eclampsia, las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos. Los demás están asociados a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo o causadas por las mismas. Reducción de la mortalidad materna. La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto. Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en 2 horas si no recibe la atención adecuada.
La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia. Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección. La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones u otras complicaciones potencialmente mortales. Conclusión. Las tasas demográficas son herramientas estadísticas que se usan para expresar valores u otros datos y así lograr un mejor análisis y comprensión. En estos podemos conocer la mortalidad, cómo se produce, además conocer la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población, área geográfica y periodo determinado. En esta investigación pudimos conocer más sobre la mortalidad en los niños y madres, que son el sector de la salud más vulnerable, y además de la mortalidad y la natalidad de un niño se relaciona con la mortalidad de la madre y los factores que influyen a que se produzca su muerte, como lo son factores socioeconómicos como la economía de un país y un núcleo familiar, estilos de vida, genética, entre otros.